qué bueno ha sido Dios con todos nosotros. El hecho de que podamos conocer de su maravillosa palabra es una gran bendición. Y personalmente estoy muy agradecido porque entre tantas denominaciones religiosas en el mundo actual, me ha permitido conocer de su verdad, de su evangelio en su naturaleza y la obediencia al mismo de la manera como Él lo requiere y a su vez poderlo comunicar en su más sencilla pureza. Gracias le doy a mi Señor por haberme añadido a la única iglesia, a la bíblica, a la que podemos conocer por medio de la Biblia sin distorsión alguna. En lecciones venideras hablaré más al respecto. Pero un agradecimiento similar lo debió haber sentido el carcelero de Filipos, de quien comenzamos a estudiar en la lección anterior. El hecho de que el Espíritu Santo haya cambiado el rumbo de Pablo, que se dirigía hacia las regiones del Asia Menor, para que se trasladara hasta Filipos, y luego lo acontecido con la muchacha del espíritu de adivinación, para que el carcelero pudiera tener contacto con él, sin saber lo que iba a acontecer, eso es maravilloso. La sentencia que dictaron las autoridades de Filipo a Pablo y Silas por la acusación hecha y estudiada en la lección anterior fue azotarles mucho y echarlos en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 23 al 24. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 25. ¿Cómo admiro a estos hombres? En su lugar muy probablemente me hubiera estado quejando con Dios, pero estos hombres estaban orando y cantando. Estaban tristes por su condición actual y gozosos por su condición espiritual. Sabían que estaban ahí por causa de la palabra de Dios. Santiago en su carta dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. Lo cierto es que su ánimo era contagioso. Los presos lo escuchaban y la manera como actuaron después confirma lo que estoy diciendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Era la oportunidad para escaparse, pero Pablo y Silas sabían que este hecho era algo extraordinario, pues ningún terremoto abre puertas ni suelta cadenas. Dios tenía claramente un propósito. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hechos 16, 27. El castigo para un carcelero romano por dejar ir a sus presos era la pena de muerte. Eso había sucedido anteriormente. Lea Hechos 12, 19. Esa fue la razón por la que el carcelero iba a suicidarse. Pero en ese momento, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16, 28. Ni el resto de los presos habían huido. Es muy probable que Dios los haya convencido de no hacerlo, pues de haberse escapado, el carcelero pagaría con su vida. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 29 al 30. La actitud del carcelero no era para menos. Estos hombres lo habían salvado físicamente, le hablaron para que no cometiera suicidio e hicieron que nadie se fugara para que las autoridades no lo mataran. Por esa razón, pienso que la pregunta que les hizo no se refiere a su salvación física. Un gesto de agradecimiento hubiese bastado. Esa pregunta es muy probable que se refiera a lo que el carcelero ya había escuchado que Pablo y Silas estaban predicando, y más aún con lo que había acontecido con la muchacha del espíritu de adivinación, quien pregonaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 17. El carcelero estaba interesado en saber cuál era ese camino de salvación. Todo ser humano debería hacerse la misma pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30. Y la respuesta siempre será la misma. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Y lo que vino a continuación no es sino el proceso que ya hemos enseñado antes. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 32 al 33. El creer viene como resultado de oír la palabra de Dios,
Romanos 10:17. El carcelero y familia escucharon la palabra del Señor, entendieron el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y lo obedecieron en las aguas del bautismo. La expresión cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa no es algo automático como algunos lo han enseñado. No se refiere a que las personas de mi familia serán salvas porque yo soy salvo. La familia del carcelero fue salva porque, al igual que el carcelero, cumplieron con Marcos 16:15 al 16. Oyeron el Evangelio, lo creyeron y lo obedecieron en las aguas del bautismo. Querido amigo, tu familia, al igual que tú, pueden ser salvas de la misma manera. Comienza por ti, así como comenzó por Cornelio, Lidia y ahora el carcelero. Y el carcelero, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16:34. Regocíjese con su familia de haber creído al Señor. Si tiene preguntas o comentarios, escribe el que compartió este audio contigo, o si no, escríbame a mí, que con gusto responderé cualquier pregunta o inquietud que usted tenga. Dios te bendiga.